Bueno, vamos a empezar a desarrollar las actividades, ¿no?, del libro, ¿no?, en el tema de movimiento parabólico. ¿Sí? Acá tenemos un problema. Dice, determina con qué ángulo de elevación debe dispararse un proyectil para que su alcance sea 4 raíz cuadrada de 3 veces su altura máxima. Dice, si se desprecia la resistencia del aire, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, vamos a interpretar bien en sí qué es lo que nos está diciendo. A ver, vamos a buscar acá el color rojo, vamos a señalar qué es lo que en sí está pidiendo, ¿sí? A ver, dice, para que sea su alcance, cuando estamos hablando de alcance, estamos hablando de D, o sea, la distancia, ¿no? Acá vamos a hacer la resolución, ¿no? Vamos a hacer la resolución y planteamos, ¿no? Tenemos su alcance que es D, o sea, la distancia, alcance sea significa igual, sea 4 raíz cuadrada de 3 veces su altura máxima, o sea, estamos hablando de H. ¿Sí? Entonces, si esta H está multiplicando, pasa lo que vengo dividiendo, o bien reemplazo, ¿no?, tal como tú puedes apreciar, ¿no?, ahí. Entonces, vamos a reemplazar su sistema así, tal como está, no estén haciendo extremos y medio y a veces se confunden ahí, ¿no? A ver, la distancia. ¿Qué es la distancia? Esta distancia es acá el alcance, ¿no?, o sea, en el eje X. ¿Sí? Escribimos toda la fórmula. Tenemos acá D es igual, ¿no?, a 4 raíz cuadrada de 3 H. D, digo D, todo lo que resulta del alcance es 2, ¿no?, V al cuadrado por el seno del ángulo alfa por el coseno del ángulo alfa. ¿Todo sobre quién? Todo está sobre, en este caso, sobre la gravedad. Ahí está. Igual a quién? A 4 raíz cuadrada de 3 que multiplica H. ¿Quién es H? Tenemos toda esa expresión. V al cuadrado por el seno al cuadrado de alfa. Todo está sobre 2G, o sea, todos por la gravedad. Listo. Entonces comenzamos a simplificar. Ahí. Mira, V cuadrado. Podemos simplificar. La gravedad. Ahí está. Podemos simplificar también acá 4 entre 2 es 2 y con 2 se simplifica. ¿Listo? ¿Qué más puedo simplificar?
seno al cuadrado me cabe seno, entonces simplifico seno y simplifico seno. Me está quedando acá un seno, porque acá es seno al cuadrado. Entonces me está quedando el coseno, un coseno de alfa. En este caso me está quedando el coseno de alfa. ¿No? Igual. ¿A quién? A raíz cuadrada de 3. Y acá que nos quedó el seno, ¿sí? Entonces, si yo uso por, ¿no? Que supone que hay un 1, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3, va a ser igual, ¿no? A seno de alfa sobre ¿quién? El coseno. Trigonometría, seno sobre coseno, ¿qué es? La tangente, muy bien. La tangente de alfa. O sea, es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Bueno, como te digo, tienes que saber trigonometría, los triángulos notables, conocer. En el triángulo, ¿no? La cual la tangente, ¿no? Te sale 1 sobre raíz cuadrada de 3. A ver, vamos a plantear acá los triángulos notables para que puedas entender. Vamos a poner que sea 30 grados. Entonces, en 30 grados, que podemos decir que es 1 raíz cuadrada de 3, ¿no? Ya que es 2. Entonces, yo sé que con 30 grados, que es 1, que raíz cuadrada de 3, este cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, si te das cuenta, la tangente, ¿no? La tangente de 30 grados resulta 1 sobre raíz cuadrada de 3. Justo lo que te estaba diciendo acá, ¿no? Consigue, son iguales los dos. ¿Eso qué significa? Que si el resultado es igual, significa que el ángulo de la tangente tiene que ser igual al ángulo, ¿no? De 30 grados. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? De que el ángulo alfa, en este caso, ¿no? Va a ser igual a un ángulo de cuánto? De 30 grados, como puedes apreciar. Entonces, como siempre te digo, hay que leer bien el enunciado, comprender, ¿no? Poder seleccionar bien tus datos y bueno, en este caso las fórmulas que tenemos acá, que son dos fórmulas, uno de la distancia, o sea del alcance, ¿no? Y el otro de h, que es la altura máxima, ¿no? Y hay una relación entre ellos. Reemplazo, simplifico, y como me queda una función trigonométrica, ¿no? La tangente, ¿no? La tangente es una razón, entonces yo sé que la tangente en el triángulo notable es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Es 1 sobre raíz cuadrada de 3 y le corresponde el ángulo de 30 grados, ¿no? Como ya hemos comprobado. Entonces está fácil, ¿no? Como pueden ver, vamos a seguir desarrollando más ejercicios. Continuando con el desarrollo de los ejercicios, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, una gráfica, ¿no? La cual me piden que calcule x, esta distancia. ¿Eso qué significa?
que si puedes apreciar acá, tenemos acá un ángulo de inclinación, o sea, esta pelota está por decir en, ¿no? Vamos a poner que este sea un piso inclinado, no horizontal sino inclinado. Pero esta vez ya está lanzado con una velocidad, ¿sí? Imagínate que está ahí, ¿no? Y yo lo lance, o sea, lo lance, no que se deje caer, sino que yo lo lance, ¿no? Cuando yo lo lanzo, va a salir con esta velocidad, ¿no? Sí. Esta longitud es la que te piden ayer, X, te dan como datos, ¿no? H alto. Y si te das cuenta, esto ya es otro caso, ¿no? La cual le voy a explicar en esta parte. ¿Sí? Si nosotros observamos, este es el resultante, ¿no? Inclinado. Está paralelo, en este caso, al plano inclinado, ¿no? Eso significa que formo acá un triángulo, ¿no? Rectángulo. Vamos a trazarlo para que lo pueda entender acá mejor. ¿Sí? ¿Y ve? Entonces acá tenemos más o menos cómo está quedando. Observen. Significa que esta flecha es la velocidad, ¿no? Como una resultante. Ahí está, un vector, ¿no? Vector resultante. ¿Cuánto le corresponde ese? 50. El ángulo de inclinación es 37 grados. 37. Recuerda que este es un triángulo conocido, ¿no? Esta es la velocidad del eje X y esta es la velocidad del eje Y. Este determina la velocidad del eje Y, la velocidad inicial del eje Y, es la resultante que es muy distinta. Esta es la velocidad del eje X. Entonces, nosotros por el triángulo notable seguimos utilizando trigonometría, si te das cuenta, el triángulo notable. Al frente de 37, ¿qué le corresponde? ¿No? Sabemos que es 3K, ¿no? ¿Qué le corresponde? 4 ¿qué? 4K. O podemos ponerle TS, cualquier letras. ¿Listo? Esta es la velocidad, recuerda. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y este es 5K. Estamos hablando de velocidad porque este 50 es 50 metros por segundo. Eso significa que K tendría que valer 10, porque 10 por 5 se vale 50. Entonces yo sé que es 10. Eso significa que me van a salir 40 metros por segundo. Y esta es la velocidad en el eje X. O sea que si reemplazo K por 10, entonces me va a salir acá es 30. Pero esta es la velocidad en el eje Y, en el eje inicial, ¿no? 20 metros por segundo. Mira, observa. Ya tenemos la velocidad en el eje Y inicial, ya tenemos la velocidad en el eje X. Recuerda que la velocidad en el eje X es constante, es igual. Entonces, acá tenemos otro dato, ¿no? ¿Cuál
es h, esto sería igual a h. Y si te das cuenta me pide el x, porque tú sabes que x es una distancia, ¿no? Y tú sabes que distancia es igual que espacio, y espacio es igual a velocidad por tiempo. O sea, esta x es acá. Vamos a hacer un trazo. Aquí vamos a trazar. Para que entiendas. Esta x es una distancia, pero tú sabes que la distancia es igual a velocidad por tiempo, pero esta velocidad es con respecto al eje x. Eso significa que esta x es igual a la velocidad del eje x, pero la velocidad del eje x ya lo obtuve porque es constante, ¿no? Por el tiempo. O sea, ese tiempo que tú ves ahí es el tiempo que tarda dicho proyectil o piedra, lo que sea un objeto, tarda en caer. Falta entonces encontrar este tiempo. Yo encontrando este tiempo ya puedo hallar entonces, ¿no?, el espacio que ha recorrido en el eje x. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo hallo este tiempo? Recuerdo, este es el tiempo de caída, tenemos h que es la altura, ¿no?, tenemos la velocidad en el eje y, o sea, ahí interviene ahora todo lo que está concentrado en el eje y. ¿Quién está concentrado en el eje y? El tiempo de caída. ¿Quién más está concentrado en el eje y? h. ¿Quién más está concentrado en el eje y? La velocidad inicial en el eje y. Que acá está. Profesor, entonces podemos aplicar la fórmula acá. Sí, esta es la fórmula que podemos aplicar. ¿Por qué? Porque según los datos que reemplazamos vamos a poder hallar qué cosa es T. Porque yo también conozco la gravedad, que es 10 metros por segundo, que acá está. Entonces vamos a reemplazar h. ¿Cuánto es h? 135. Ahí está. Igual. Velocidad inicial. Pues recuerda que esa velocidad inicial es con respecto al y. ¿Cuánto es? 30. O sea, 30t. Desarrollamos positivo porque va de arriba hacia abajo, va a favor de la gravedad. Positivo. Simplifico. 5. Puedo simplificar todo, ¿no? Quinta, quinta, quinta. Quinta, quinta, quinta. Quinta que es 1, quinta que es 6, quinta que es 27. Escribo 27 va a ser igual a 6t más t al cuadrado. Aplico, bueno, a simple vista es exacto, es una ecuación cuadrática. ¿Cómo desarrollas una ecuación cuadrática? ¿No? Ordenando de mayor a menor, ¿no? Tratando de agrupar todos los términos de un solo miembro. Entonces esto me va a quedar, ¿sí?,
comenzamos con una mayor cantidad cuadrada más mt menos 27. Ahí. ¿Qué aplicamos acá? Bueno, aplicamos el método de ASPA simple. Aplicamos el método de ASPA. ¿En qué consiste el método de ASPA simple? En descomponer los dos extremos de un producto y la cual al multiplicar en ASPA, sumar o restar, es el del término central. Por eso, ¿cómo es eso? Observa, tengo t al cuadrado, lo puedo escribir como t por t. T por t, t al cuadrado. Recuerda que multiplicación bases iguales con el de suma 1 más 1, 14. 27. Bueno, 27, como puedes ver, cómo lo puede busca un producto que al multiplicar será 27. ¿Cuánto? 9 por 3. Por eso 9 por 3, sí, 9 por 3. 9 le quito 3, 6. Ah, ya. Entonces hay que tener en cuenta a quién le vas a dar positivo y a quién le vas a dar negativo. Vamos a ver esto. 9 por 3. Como acá es positivo, al mayor le das positivo, este le das negativo. ¿Por eso por qué? Vamos a ver. Recuerda que vas a multiplicar en A. Si multiplico en A, va a salir 9t. Si multiplico en A, va a salir menos 3t. Si desarrollo, me sale 6t. Hago la pregunta. Ahora vamos a seguir sí, tal con su signo positivo. Entonces, como cumple, entonces siempre vas a tomar el negativo. Profesor, ¿por qué negativo? No, porque si tomas el positivo, lo igualas, la ecuación te va a ser negativo y no hay un tiempo negativo en este caso. Estamos tomando el tiempo positivo. Entonces, queda t menos 3. Desarrollas t vale 3. Como el tiempo está dado en qué? En segundos. Ya tienes el tiempo. ¿Eso qué significa? Significa de que a este objeto, cuando lo han lanzado a esta velocidad de 50 metros por segundo, ha tardado hasta impactar al piso o al suelo en 3 segundos. Puedes apreciar eso. En 3 segundos ha tardado este objeto en caer. Entonces, como ya tú sabes, el tiempo de caída, ¿no? Ese tiempo que ha caído va a ser el mismo tiempo que va a recorrer el mismo en el eje X. Eso significa que este tiempo es el mismo tiempo de acá. Por lo tanto, lo voy a reemplazar por 3. Si multiplico, entonces me va a salir 120. Y como es distancia, me va a salir en metros. No le digo que fácil es. Entonces, mira, recuerda, cuando es así inclinado, haces tu triángulo, ¿no? Este es el vector resultante. Fallas tú, lo traspasas esta velocidad tanto para el eje X como el eje Y. Recuerda que en el eje Y esta es tu velocidad inicial, en cambio en el eje X es constante, es mRU en el eje X, en cambio en el eje Y es mRV. ¿Por qué? Porque cada vez que cae va aumentando de velocidad. Y cuando cae el objeto, ¿por qué va aumentando de velocidad? Porque va a favor de la gravedad de la Tierra. Sí, muy importante. Es muy distinto a que cae, a que lances un objeto hacia arriba. Si tú lanzas el objeto hacia arriba, cada vez que sube va perdiendo velocidad hasta que va a llegar que ya no va a poder subir más y nuevamente comienza a caer. Entonces, seguimos aplicando álgebra, como puedes darte cuenta, ¿no? Tenemos ecuación, simplificación, ¿no? Conocer la fórmula, ¿no? Probabilidad a dar solución a dicho problema. Entonces, espero que hayas entendido, ¿no? Y vamos a continuar desarrollando otro ejercicio más. Continuando con el desarrollo de las actividades, tenemos acá el problema: se lanza un proyectil
tal como se muestra, ¿no? De forma perpendicular acá, ¿no? Calcula el tiempo que permanece en la X hasta que imparte, ¿no? Todo este tiempo. Entonces, tenemos la velocidad con la que está siendo lanzado, que es de 100 metros por segundo. Entonces lo que vamos a hacer ahí es tratar de que este vector como resultante vamos a descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces vamos a hacer sus trazos, ¿no? A ver, vamos a trazar acá. Vamos a trazar acá. ¿No? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Si acá es 37 grados, acá es una línea paralela a esta, entonces por geometría, ¿no? Uno es el término interno, 37, acá es 37. Entonces acá es 53. ¿Sí? Entonces, ya podemos decir que recuerda de la velocidad en el eje X y esta es la velocidad en el eje Y. Si te das cuenta, este es el resultante. O sea, si esta velocidad la traslado acá, forma un triángulo rectangular. Vamos a hacer acá la gráfica que lo puedas entender mejor. Y se dice la velocidad en el eje X. ¿Sí? La velocidad en el eje X. Ahí está. Esta es la resultante, o sea, el vector. Vamos a cambiar el color para que se den cuenta. ¿Sí? Vamos a cambiar el color para que se den cuenta. ¿Sí? Está con color negro, justamente esa velocidad que es 100. Velocidad que es 100 metros por segundo. Y tenemos la velocidad en Y vertical, por traslado acá. ¿No? Por eso se aplica vector acá, ¿no? Ustedes ya han llevado el año pasado vector. El vector se puede trasladar de un lugar a otro. Y el ángulo que decimos de trasladar. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros sabemos que hay un módulo de 53 al frente que es 4K. 4K. ¿Sí? Acá es 3K. Y acá es 5K. Eso significa de que ¿cuánto tendría que valer K? Para que multiplicado por 5 me salga 100, entonces es 20. Es 20. Y que es 20. Entonces, esta velocidad, ¿cuándo me va a salir? 80. ¿No? 80 metros por segundo. En el eje Y, recuerda. Y acá, ¿no? Si multiplico, ¿cuándo me va a salir? Todo esto, ¿cuándo me va a salir? 60, exacto. 60 metros por segundo. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, hasta ahí ya tenemos la velocidad de compuestos tanto en el eje X como en el eje Y. Pero también sabemos que acá hay un espacio, ¿no? El espacio que es igual a la velocidad por tiempo, ¿no? Observen esta parte, este espacio. Este espacio que es igual a la velocidad por tiempo. Estamos en MR1, recuerda que el eje X es MR1.
los espacios igual a la velocidad por tiempo. Como el tiempo no lo conozco, este nada más, pero la velocidad del eje que sí lo conozco, esa sería 60t, la parte de acá, 60t, 60t. Ahí está, 60t. Entonces, como ya conozco que acá es 60t, me doy cuenta que acá tengo un triángulo con un ángulo de 37 grados. Entonces, de la misma forma puedo hallar esta estructura en función a t, ¿no? Función a t. Entonces, vamos a ver. Recuerda de que acá formo otro triángulo. Vamos a trazarle. ¿Sí? Vamos a trazar acá. Ahí está. Entonces, el frente de 37 que tenemos 3K, ¿no? 3K, que es 4K. Entonces, como acá todo vale 60, ¿no? Entonces, ¿cada cuánto vale? 15. Acá tendría que valer 15. ¿15 qué? 15t, ¿no? O sea, 60t. Como ya sé que K vale 15t, ¿no? 4 por 15t sale 60t. Eso significa que esta K también vale 15t. 15t. Por lo tanto, si multiplico, ¿cuánto te va a salir todo esto? Sale 45t. Entonces todo esto, ¿no? Todo esto te va a salir 45t. Entonces, la pregunta estoy en el profesor y ¿de qué me vale esto? Pero recuerda que esta es altura, ¿no? Bajo el horizonte. No me voy horizontal, entonces acá puedo tomar, será menos 25t. ¿No? ¿Por qué le pongo menos? Porque acá estamos tomando la línea hacia abajo. Menos igual a que la velocidad inicial, ¿no? O sea que la velocidad inicial del eje Y ya lo tengo, del eje Y, 80, ¿no? 80. O sea, sería 80 por t, ¿no? Más la gravedad es 10 entre los 5. 5t abajo. ¿Listo? 5t cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar bien el 80. ¿Listo? Si está restando, como pasa sumando, entonces cuando me va a salir, 100, ¿cuánto? 135, ¿no? A ver, 5, 12, más. Recuerda que en la parte de acá tenemos 80, ¿no? Es negativo hacia abajo y acá está cambiando de sentido, ¿no? Mira. Todo hacia abajo, entonces tenemos cambiando de 5. Bien, recuerda, estamos tomando la gravedad. Esta es la línea. Todo lo que es hacia abajo, entonces va a salir negativo. O sea, 25t negativo. Pero aquí está abajo también la gravedad, entonces este va a ser negativo, ¿no? Porque recuerda que hay cada signos más menos, lo vamos a tomar en negativo. O sea, menos 5t
T, ¿vale? Cuadrado. Bueno, esto podemos simplificar, ¿no? Y cuánto nos está quedando. Quinta, que es 25. 25 T menos T al cuadrado. Entonces sacamos factor común. T, que va a quedar 25 menos T. Y como hay un producto, cada producto igual. ¿Sí? Y espejo. Por lo tanto, sería 25 segundos. Entonces, ese es el tiempo, ¿no? Como pueden apreciar, el tiempo que va a tardar, ¿no? En este caso, en proyectil, en impactar, ¿no? El tiempo. Este es el tiempo de vuelo. Este es el tiempo que va a tardar, 25 segundos. Entonces, miren lo que hemos hecho, ¿no? Hay que saber este vector, ¿no? Descomponer, reemplazar, tener en cuenta lo que estaba denotando acá. Cuando tú traes una línea de referencia, en este caso, todo lo que está hacia abajo va a salir con signo cambiado. Por ejemplo, acá, signo negativo estoy tomando, por lo tanto, abajo también está la gravedad, pues por eso que estoy tomando negativo. Porque de repente ustedes pueden decir, profesor, pero más antes hemos hecho con positivo, pero recuerden que abajo todos los datos los estamos tomando debajo, ¿no? Entonces va a ser un signo cambiado. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, está fácil, ¿no? Eso sí, hay que investigar más, ¿no? Hay que investigar más, aprender más conceptos, ¿no? Propiedades, ¿no? Y sobre todo, tener un buen análisis, ¿no? De criterio para poder evaluar cuáles son las propiedades adecuadas para poder reemplazar, ¿no? Porque te das cuenta de que casi todos son ecuaciones, ¿no? Entonces, siempre está en invitación a que investigues, ¿sí? Gracias. Continuando con el desarrollo, ¿no? El siguiente problema, tenemos acá dice, la partícula se arroja horizontalmente. Acá tenemos la partícula, ¿no? Por decir, la partícula que se arroja en forma horizontal, ¿no? Así, recto, ¿sí? Y luego ya comienza a caer, ¿sí? Horizontal con 20 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que se está, ¿no? Arrojando. Cae a 20 metros, ¿no? A 20 metros de la base, ¿tá? A 20 metros de la base. El plano inclinado, determínese H, H en metros, ¿no? H en metros. Bueno, te da la gráfica, el esquema completo. Esto es una rampa, ¿no? Cae ahí. Y la distancia entre el plano inclinado acá, 85 grados. Entonces, vamos a determinar el tiempo. Tiempo, después H, ¿no? H. A ver, vamos a dar solución a este problema. ¿Qué podemos hacer acá? Trigonometría. Observen. ¿Es un ángulo conocido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un ángulo conocido? 25 grados, ¿no? A ver, si no recuerdan, vamos a recordar. A ver, si tú tienes un triángulo rectángulo,
¿no? De 25 grados. ¿Qué podemos decir? Que acá puede ser K, raíz cuadrada de 2. Triángulos notables. ¿Qué significa? Que los catetos, tanto el opuesto como el adyacente, son iguales. Ambos catetos son iguales. Entonces, eso es lo que visualizo acá. Si que es H, entonces yo puedo decir que acá también es H. ¿Qué dicen ustedes? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí está. H, entonces acá también es H. ¿Qué más podemos analizar? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué observan acá? Acá le dijo algo muy importante. Cuando la roja es de qué forma? Horizontalmente. Eso significa que la velocidad que puedes apreciar acá me corresponde a qué eje. X. Me vas a preguntar por qué. Ya lo sabes por qué. Porque forma tiene horizontalmente en el eje X. Entonces esta es la velocidad en el eje X. A ver, ¿qué más sabes tú? Bueno, sabemos también nosotros de que en el eje X es MRU, mientras en el eje Y es MRV, ¿no? Recordamos, ¿no? Entonces podemos decir que en el eje X, todo este eje X es MRU. Hago que te recuerdes, constantemente voy repitiendo esto, ¿no? Constantemente voy repitiendo, te debes acordar. Así. Y este es el eje Y. En el eje Y tenemos M, R, U, V. Este es el eje M, R, U, M, R. La pregunta es, profesor, ya sé que el eje X se me y que de qué me sirve algo. Sí, porque tú sabes que todas las fórmulas que están en el eje X son constantes. O sea, en este caso la velocidad es constante. Pero la velocidad, ¿tú qué sabes de la velocidad? En MR. La velocidad, ¿a qué es igual? A espacio sobre quién. Dime, ¿sobre quién? Sobre tiempo. Profesor, esta velocidad ya yo sé que es el eje X. La velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Sí, espacio sobre tiempo. Ah, ya, profesor. Espacio, vamos a poner espacio o distancia de los mismos. Sobre tiempo. Ahí está. ¿No? Esta es la forma. Esta forma. Ah, ya, profesor. ¿Y por qué estoy escribiendo esta fórmula, profesor? Porque la velocidad que elegiste lo da. Ya está bien, ¿no? Pero no me dan D. Sí, pero recuerda que este es D. O sea, 20 más H. D. Por eso, ¿y el tiempo? Ah, ese es el tiempo que yo trato de poder hallar para poder hallar H. ¿Te das cuenta? Como hoy se va armando como un rompecabezas esto, ¿no? Entonces, profesor, ¿y esto para ver vamos a darle soluciones? Ya, vamos a ver con calma. Mira, observa. La velocidad del eje X, ¿cuánto es? 20. Ah, ya, profesor, que es 20 entonces. Sí, 20.
Profesor, la distancia, la suma de los dos espacios, este espacio y este espacio. O sea, h más 20. ¿No? H. ¿Sobre qué? Sobre el tiempo. Esta t que estoy dividiendo pasa como multiplicando. Ya, profesor, mira. Ya formaba una ecuación, ¿no? Profesor, pero tiene dos variables, no voy a poder hallar. Es verdad, acá todavía no vas a poder hallar nada. Pero sí ha formado una ecuación. Sí ha formado una ecuación. Profesor, ¿y esa fórmula? Recuerda que esta fórmula, como tiene h, significa que voy a utilizar todo lo que está en el eje Y. Mira. ¿Por qué crees que he puesto MR1? Porque está concentrado todo con respecto al eje Y. Ya, profesor, entonces esta H es la misma H acá. Sí. Profesor, pero velocidad inicial en el eje, acá en el punto cuando lo arroja no hay. Sí, es verdad. Porque acá solamente en el inicio que lo arroja, lo están arrojando en el eje X, porque es horizontal. ¿Eso qué significa? Que en este punto, o sea, la velocidad inicial en el eje Y, acabamos de poner la velocidad inicial en el eje Y, se anula, ¿no? Ya, profesor, entonces, esa H ya yo sé que es esta H, ya, muy bien. Esa H es esta H, vamos a ver, H. Y esto usted dijo que se anula en Y, sí, es velocidad inicial, pero en Y. Profesor, pero se va a anular. Sí, se anula. Sí, tiene razón. Se va a cancelar. Ya, profesor, se va a cancelar. Sí, se va a cancelar. Entonces puedo continuar con esta parte. Profesor, usted me queda acá un medio. Profesor, ¿y G? ¿Qué es la gravedad? Pues 10 metros por segundo cuadrado. Entonces, 10 de puedo simplificar. Así. Entonces, H es igual a qué? A 5T al cuadrado. Ya, profesor, H es 5T al cuadrado. Sí, eso significa que donde hay H, ya puedo reemplazar. Ya, profesor. Claro, la idea es formar ¿qué cosa? Ecuaciones. Entonces, esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Esta ecuación que tengo acá, lo voy a trasladar acá. ¿Sí? Reemplazando H. Entonces vamos a escribir todo mejor, para que no se confunda. Entonces tengo 20T, que es igual a H más 20. Entonces 20T es igual a H, para H que es 5T al cuadrado. Profesor, es una ecuación de segundo grado, sí, hay que ordenarla, pues, ¿no? Ya, 5T al cuadrado menos 20T más 30. Sí, simplificamos quinta. Eso significa que me está quedando T al cuadrado menos 4T más 2, 4. Profesor, y eso no proviene de un binomio al cuadrado álgebra. La fórmula de ida o de venida, de regreso. Profesor, eso viene de T menos 2 todo al cuadrado. Sí, muy bien. Muy bien. De ahí proviene.
sea, ¿viste dos que se ponen de paso como raíz? Ah, se anulan entonces, ¿no? Y lo que pasa es que recuerda que en H, si puedes apreciar, interviene ¿qué cosa? El tiempo. El tiempo, por eso es motivo que tú lo estás hallando. Entonces, ¿qué pasa? Hay que reemplazar acá el tiempo. Eso significa, ¿no? Vamos a reemplazar el tiempo 2 segundos. Entonces 5 por t. ¿De cuánto es? 2 al cuadrado. Entonces, 5, acá es 4, sería 20. ¿20 qué? Metros. Entonces, ese vendría a ser la respuesta, ¿no? En este caso, este vendría a ser la respuesta de quién? De H. Porque H es lo que realmente te están pidiendo ya. Ese es el motivo por el cual tú hallabas el tiempo, porque H está en función del tiempo, ¿no? Entonces, como puedes ver, ya tenemos H, lo que te piden allá. Entonces, practiquen por favor, ¿sí? Les invito a que sigan practicando, desarrollando las actividades que les corresponden a ustedes. Cuanto más ejercicio tú resuelvas, bueno, aparte que vas a aprender, vas a tener un mejor análisis y criterio, ¿no? En el entendimiento, ¿no? De los enunciados sobre todo. Gracias.